Se va y se corre con la vieja del pozole, la chichona, digo la sirena, medio cuerpo de sirena, medio cuerpo de mujer, el malandrín, digo el catrín. 54 cartas, un cantor, alegría y diversión, y hasta dinerito extra te andas ganando si juegas la Lotería Mexicana. La Lotería Mexicana se hizo popular en la etapa de la independencia de México gracias a Clemente Jacques, un empresario francés que llegó a México para dedicarse a la fabricación de corchos y envasados. Esto sucedió en la etapa del siglo XIX, entre 1880 a 1990 aproximadamente. Como estrategia publicitaria, Clemente Jacques decide compartir al público estas estampillas o imágenes que conocemos hoy en día de la Lotería Mexicana, y las personas empiezan a coleccionarlas, sobre todo los soldados de la independencia de México, que jugaban mucho a la lotería en sus ratos libres y sobre todo para despejarse de toda esta situación que estaban pasando. Con la consumación de la independencia de México, los soldados regresan a sus hogares con sus familias, y es con ellas con quienes siguen jugando este juego de la lotería. En 1920 ya era muy popular el juego de la Lotería Mexicana. Técnicamente le tomó solo 20 años convertirse en un código de nuestra cultura. Pero a ver, ¿esta habrá sido una idea auténtica de Clemente Jacques? Justo lo que yo me pregunté, me puse a investigar y encontré cosas muy interesantes. Cuando me di cuenta que Clemente Jacques era francés, lo conecté con una conclusión que al final del día no estaba tan errada. Sabemos que en Francia les encanta bastante practicar mucho la masonería, y con esto los temas esotéricos o la información esotérica. Un tema que la verdad a mí me gusta muchísimo aprender. Se sabe que hubo un tiempo en que las civilizaciones antiguas, con su necesidad de no perder el conocimiento y sobre todo que se siguiera compartiendo a través de las generaciones, se les ocurrió la ingeniosa idea de poder compartir la información en juegos o cantos, pero sobre todo en juegos de azar o de apostar, porque entendía muy bien que el ser humano tenía una afinidad con este tipo de ocio y de vicios, así que ni tardes ni perezosos empezaron a crear este tipo de juegos. Por ejemplo, el tarot es uno de ellos, y muchos juegos de azar que sabían que no se iba a perder porque los seres humanos iban a estar jugando, practicando bastante, y miren que por algo hay tanto ludópata el día de hoy, ¿eh? Supongo que Clemente Jacques, como buen francés, entendía muy bien esto, y sobre todo el hecho de haber plasmado estas imágenes o dibujos relacionados con la cultura mental, cómo estaba la sociedad en ese tiempo en México. Pero ¿qué crees? Antes de la Lotería Mexicana existió la Lotería Campechana, y esta la creó un comerciante que vendía cigarrillos alrededor de 1895, de nombre José María Heredia Grignet. José María fue el primero que aplicó esta estrategia de mercadotecnia. Él regalaba estas estampillas en sus cajetillas de cigarros. Las personas igual empezaban a coleccionarlas. Esta empresa de cigarrillos se llamaba La Esperanza, que por cierto ese fue el primer nombre de la Lotería Campechana, Lotería La Esperanza. Las personas recortaban estas estampillas, las pegaban, y así es como empezaban a crear su tablero. El tablero consistía en 25 figuras diferentes, y las personas lo podían acomodar al azar. Y para poder sacarse la lotería, las personas debían de tener una figura simétrica en su planilla, ya sea toda la cartilla llena, líneas verticales, horizontales, en cruz, diagonal, decreciente o creciente, cruz grande, cruz chica, cruz larga, X chica, X grande, en fin. Cuando un jugador logra hacer cualquiera de las formas señaladas, deberá gritar lotería antes que el cantador saque la siguiente bolita, ya que, como dice el dicho campechano, lotería pasada no cuenta. Cantar la Lotería Campechana es una gran tradición de especial distinción, y son muy pocas las personas que la saben cantar. Compuesta de 90 estampillas, su popularidad fue en aumento hasta convertirse en el juego favorito de los campechanos, y actualmente aún prevalece en las costumbres de las familias campechanas a más de un siglo de su creación.
que por cierto, algunas de estas formas las conocemos muy bien en la lotería mexicana, como las 4 esquinas, el chorro. O sea, el punto es aquí que agarraron todo de la lotería campechana y la llevaron a cabo en la lotería mexicana. Pero sobre todo les voy a platicar sobre las figuras, los dibujos, de dónde sacaron las ideas, qué significan. La mayoría de los personajes de la lotería mexicana son motivo de burla. Por ejemplo, el valiente de valiente no tenía nada. Realmente demuestra a un sujeto con un cuchillo ensangrentado que realmente es un asesino. Probablemente está drogado o borracho, lo cual es parte de estas personalidades de estos hombres que, bueno, existían en México antes y aún siguen existiendo. También tenemos a la dama. La dama está súper arreglada, lista para salir, algo que en esos tiempos, digo, en un país, en México, que era súper misógino, obviamente la mujer no salía de su hogar, no tenía nada que estar haciendo afuera, menos así vestida. Entonces la dama nos está indicando que está lista para salir a cazar, ¿cierto? El negrito también nos habla de esta etapa afromexicana que se desarrolló en México, ¿verdad? Es que hubo como en los estados de Veracruz, por ejemplo. La corona hace alusión a Maximiliano de Habsburgo, por ejemplo. Otra cosa que también nos damos cuenta de los nombres como el diablito, el negrito, siempre esa esencia del mexicano en hablar en diminutivo que es totalmente muy peculiar de nosotros. Las imágenes como la estrella, la luna, el sol, bueno, hacen alusión a lo que son las cartas del tarot. Y obviamente el barril, el tambor, incluso pues, la valla, la bandera, con esos colores patrios también. Ahora tocando el tema de los versos de cada carta de la lotería mexicana, también es una copia de la lotería campechana, que por cierto, esta se iniciaba con 88 patas largas. Hubo diferentes personajes que aprendieron a cantar los versos y sobre todo crearon los versos también. De hecho, algunos eran muy picarescos y se fueron transformando o cambiando. Por cierto, en la lotería campechana eran sumamente, al día de hoy nos podría parecer groseros, pero esto era parte del folclore, que incluso por eso la lotería mexicana, es por eso que este juego era para adultos, no para niños. Hoy en día lo juegan los niños vaya, se hizo ya una tradición familiar, pero hoy en día hay algunos lugares como Honduras, por ejemplo, que siguen cantando los versos de esta manera muy picaresca. Por último, pero no menos importante, es menester mencionar que hay muchísimas loterías, que se crearon bastantes loterías y se data que fue en Italia alrededor del año 1400 cuando se desarrolló un juego llamado Loto, y posteriormente con la conquista española este juego se hizo muy popular en Italia, el cual llegó a México con la invasión de los castellanos. Por supuesto, la lotería fue cambiando, la lotería que conocemos mexicana y la campechana evidentemente no tienen mucho que ver con la que se desarrollaba en Italia, ni mucho menos el folclore o la cultura de nuestro país. ¿Qué te pareció esta historia? Si quieres seguir aprendiendo más de historia y cultura de México, sígueme, es gratis.